Después de 8 años juntos, mi marido dijo que sentía que nuestra relación había perdido la chispa. Descubrí que fue a reavivar esa chispa con la mujer que lo traicionó en el pasado. Las palabras de Luis todavía resonaban en mi mente, mientras permanecía sentada en la cama, mirando a la nada. ¿Cómo podía decir esto después de 8 años construyendo una vida juntos? Una vida que yo creía era perfecta, o al menos cerca de serlo. Carmela, necesitamos hablar. Luis había dicho aquella mañana, mientras yo preparaba el café, como en cualquier otro día normal. Su tono serio me hizo detenerme inmediatamente. Apagué la estufa y me giré para mirarlo. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Luis se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocí como señal de nerviosismo. Siento que nuestra relación perdió algo. Esa chispa del inicio, ¿sabes? Me quedé paralizada, la taza de café temblando ligeramente en mi mano. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón se aceleraba. No sé explicarlo. Desvió la mirada. Solo siento que estamos viviendo como amigos, no como una pareja apasionada. En ese momento, no supe qué responder. Sí, la rutina se había instalado, como ocurre con cualquier pareja después de tanto tiempo. Sí, quizás ya no teníamos esa pasión arrolladora de los primeros meses. Pero, ¿eso significaba que ya no había amor? Creo que necesitamos un tiempo, continuó, para pensar, entender lo que queremos. La taza se resbaló de mi mano y se hizo pedazos en el suelo. Luis no hizo ademán de ayudar a limpiar. ¿Un tiempo?, repetí, incrédula. ¿De dónde vino esto, Luis? ¿Ayer mismo estábamos planeando nuestras vacaciones? No respondió. Solo tomó sus llaves y salió diciendo que llegaba tarde al trabajo. Me quedé allí, entre pedazos de porcelana y café derramado, tratando de entender qué había pasado con el hombre que prometió amarme para siempre. En los días siguientes, Luis comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, siempre con la excusa de que el trabajo estaba exigiendo más de él. Al principio lo creí. ¿Por qué no lo creería? En 8 años nunca me había dado motivos para dudar, hasta aquella noche. Luis había salido para una supuesta cena de negocios. Yo estaba ordenando nuestra ropa cuando su celular, olvidado sobre la cómoda, vibró con un mensaje. Normalmente jamás miraría. Pero algo en ese momento, llámalo intuición femenina, me hizo tomar el aparato. Te extraño. Ayer fue maravilloso. Apenas puedo esperar para verte mañana. ¿D? ¿Quién era D? Mi estómago se hundió. Con las manos temblorosas, desbloqueé el celular. Luis nunca había cambiado la contraseña, Mi 234, desde que lo conocí. La confianza entre nosotros siempre fue absoluta. O eso pensaba. Los mensajes estaban allí, decenas de ellos, intercambiados con un contacto guardado simplemente como D. Y no había forma de interpretarlo mal. Palabras cariñosas, planes de encuentros, declaraciones apasionadas, e incluso fotos que me hicieron cerrar los ojos de dolor. Pero nada me preparó para cuando, bajando por la conversación, encontré una foto de ellos juntos. Y reconocí inmediatamente quién era D, Daniela. La exnovia que había roto el corazón de Luis años antes de conocerme. Recordé cómo Luis me contaba sobre ella cuando comenzamos a salir, cómo ella lo había traicionado, elegido a otro hombre, dejándolo devastado. Era una herida que tardó en cicatrizar. ¿Y ahora, él estaba de vuelta en sus brazos? Cuando Luis llegó esa noche, yo estaba sentada en la sala oscura, solo con la luz de la lámpara iluminando mi rostro tenso. ¿La cena de negocios estuvo buena?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Fue productiva, respondió, evitando mi mirada mientras aflojaba su corbata. ¿Con quién fue? Clientes potenciales. ¿Por qué? ¡Qué extraño!, comenté, tratando de controlar la rabia que crecía dentro de mí. Porque tu celular se quedó aquí y no dejó de recibir mensajes de Daniela, tu ex. El rostro de Luis perdió todo el color. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su silencio lo confirmó todo. No es lo que estás pensando. Finalmente dijo la frase más cliché que podría elegir. ¿No? Entonces explícame qué es ver a mi marido intercambiando mensajes íntimos con la mujer que decía era el peor error de su vida. Luis se sentó, pasando las manos por su rostro. Encontré a Daniela por casualidad hace algunas semanas. Está
Divorciada, volvió a la ciudad. Comenzamos a hablar y decidiste que ella era la solución para la chispa que falta en nuestro matrimonio. Completé, las lágrimas finalmente escapando. Carmela, no quería lastimarte. Fue todo muy confuso. Reencontrarla me afectó de una manera que no esperaba. Cada palabra suya era como un cuchillo en mi pecho. El hombre frente a mí, con quien compartí 8 años de mi vida. Planeé un futuro. Parecía un extraño. ¿Cómo podía hacerme esto? Hacernos esto. ¿Estás durmiendo con ella? Pregunté directamente, necesitando escuchar la verdad, por más dolorosa que fuera. Su silencio fue respuesta suficiente. Quiero que te vayas. Ahora. Carmela, podemos hablar. Yo. Ahora. Grité, la rabia finalmente explotando. No puedo ni mirarte. Luis intentó acercarse, pero retrocedí como si su toque pudiera quemarme. Por favor, necesitamos hablar con calma, insistió. ¿Hablar? Tuviste semanas para hablar conmigo. ¡Luis! En vez de eso, elegiste mentir, traicionarme, hacerme sentir que me estaba volviendo loca por notar que algo andaba mal. Tomó algunas ropas y salió, prometiendo volver al día siguiente cuando yo estuviera más calmada, como si mi dolor pudiera curarse con una noche de sueño. Pasé las horas siguientes entre lágrimas y rabia, repasando cada momento de los últimos meses, buscando señales que hubiera perdido. Hubo cambios, claro. Luis más distante, menos interesado, en nuestra vida juntos, siempre en el celular. ¿Cómo fui tan ciega? A la mañana siguiente, determinada a entender completamente la situación, comencé a investigar. Una rápida búsqueda en las redes sociales confirmó. Daniela había regresado a la ciudad 3 meses atrás, después de su divorcio. Su perfil mostraba a una mujer aparentemente exitosa, sofisticada, sin ninguna señal de que estaba destruyendo un matrimonio. Fue mi hermana, Laura, quien trajo la revelación final. Cuando llamé para desahogarme, se quedó en silencio por algunos segundos. Carmela, los vi juntos. Finalmente dijo. ¿Qué? Mi corazón se detuvo. La semana pasada, en el restaurante nuevo del centro. Estaban de la mano, parecían íntimos. Pensé en contarte, pero no estaba segura. No quería causar problemas sin tener certeza. El mundo se derrumbó sobre mí. No era solo una aventura reciente. No eran solo algunos mensajes. Era una relación paralela, ocurriendo justo bajo mi nariz, mientras yo seguía siendo la esposa dedicada, planeando un futuro con un hombre que ya estaba construyendo otro, con otra persona. Cuando Luis volvió esa tarde, ya no había lágrimas. Solo una claridad fría que nunca había sentido antes. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté apenas entró. ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo has estado con ella, Luis? La verdad, me debes al menos eso. Dudó, luego bajó los hombros en derrota. 2 meses. 2 meses, repetí, dejando que la información se asentara. 2 meses mientras dormías en nuestra cama, comías en nuestra mesa, me besabas buenos días y buenas noches. Carmela, nunca quise. No digas que nunca quisiste lastimarme. Interrumpí. Si te importaran mis sentimientos, habrías sido honesto desde el principio, pero no, preferiste llevar una vida doble. Estaba confundido. Cuando reencontré a Daniela, algo se reencendió. Algo que pensé que habíamos perdido. ¿Y la solución era traicionar? ¿No hablar conmigo? ¿No intentar reavivar nuestra propia relación? Luis se sentó, pareciendo genuinamente angustiado, lo que solo aumentó mi rabia. ¿Qué derecho tenía él de sentirse víctima? No, fue planeado. Comenzamos a hablarnos como amigos. Ella estaba pasando por un momento difícil con el divorcio, y yo. ¿Decidiste ser su caballero? Completé, amarga. ¿Como yo fui cuando estabas devastado porque ella te traicionó? Su silencio fue ensordecedor. ¿Olvidaste quién es ella, Luis? ¿Olvidaste cómo te dejó por otro hombre? ¿Cómo pasaste meses sin poder levantarte? ¿De la cama? Ella cambió, defendió. Solo era joven e impulsiva en esa época. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿El hombre que juró que nunca perdonaría a Daniela ahora la defendía? ¿Y qué quieres ahora? Pregunté, exhausta. Luis levantó la mirada, y por primera vez vi la verdad en sus ojos. Quiero estar con ella. Quiero intentarlo de nuevo.
Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. No hubo explicaciones elaboradas, ni excusas. Solo la verdad cruda. Estaba eligiendo a la mujer que lo traicionó en vez de a la esposa que estuvo a su lado por 8 años. Entonces vete, dije, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Vete con ella. Pero no esperes tener un lugar al cual volver cuando ella te haga exactamente lo que te hizo antes. Intentó argumentar, hablar sobre organizar las cosas, sobre nuestra casa, nuestros bienes. Como si todo aquello importara ahora. Solo vete, Luis. Mañana podemos discutir el divorcio. La palabra que nunca pensé que formaría parte de mi historia. Pero allí estaba yo, viendo a mi marido tomar una maleta y salir por la puerta, llevándose consigo 8 años de memorias, promesas y sueños. Cuando la puerta se cerró, en vez de derrumbarme en lágrimas como esperaba, sentí algo diferente, comenzar a crecer dentro de mí. Una mezcla de rabia, determinación y, sorprendentemente, alivio. Si Luis podía reconstruir su vida con el pasado que lo lastimó, quizás yo también podría encontrar un nuevo camino. Uno donde no fuera solo la esposa de alguien, sino una mujer completa por sí misma. Esa noche, mientras reorganizaba la habitación que ahora era solo mía, encontré una fotografía antigua escondida en el cajón de Luis. Él y Daniela, sonrientes, en tiempos más simples. Volteé la foto y vi el mensaje escrito a mano. Para siempre tuya, no importa lo que pase. Fue cuando me di cuenta de que quizás esta historia había comenzado mucho antes de lo que imaginaba, y que quizás, solo quizás, no conocía a Luis tan bien como pensaba. Una semana después de que Luis se marchara, me encontraba revisando nuestras cuentas bancarias. Necesitaba saber exactamente cuál era mi situación financiera antes de tomar cualquier decisión. Lo que descubrí me dejó helada. Luis había comenzado a transferir dinero a una cuenta que no reconocía desde hacía aproximadamente 2 meses. La cantidad no era pequeña. Casi 1/3 de su salario mensual desaparecía sistemáticamente. Con las manos temblorosas llamé al banco. Después de verificar mi identidad, me confirmaron lo que temía. Era una cuenta conjunta, abierta recientemente, a nombre de Luis Martínez y Daniela Romero. Mi cabeza daba vueltas. No solo estaba teniendo una aventura, sino que estaba construyendo una vida paralela con ella, y usando nuestro dinero para hacerlo. Ese mismo día, Luis apareció en la puerta, diciendo que venía a buscar más de sus cosas. Necesito hablar contigo sobre algo, dije cuando entró, mi voz fría como el hielo. ¿Quieres explicarme las transferencias a tu cuenta con Daniela? Su rostro cambió de sorpresa a culpa en segundos. Carmela, no es como parece. Daniela necesitaba ayuda después de su divorcio, y yo. ¿La estás manteniendo? ¿Con nuestro dinero? No es así. Solo la estoy ayudando mientras se establece de nuevo. Su ex la dejó en una mala situación financiera. ¿Y decidiste rescatarla? ¡Qué caballeroso! Mi sarcasmo era palpable. ¿Sabes qué? He soportado tu traición, tus mentiras, pero esto es demasiado. Quiero que saques todas tus cosas hoy mismo y que mi abogado hable con el tuyo. Estás exagerando, insistió. Luis, solo necesito tiempo para organizar todo. Todavía no sé si lo de Daniela funcionará y no quiero tomar decisiones precipitadas. Su cinismo me dejó sin palabras. ¿Tiempo? ¿Quería mantener la puerta abierta por si las cosas con Daniela no funcionaban? ¿Me estás diciendo que quieres mantenerme como plan B? No, no es eso. Titubeó. Solo que todo ha pasado muy rápido y... Vete, Luis. Interrumpí. Ya tomaste tu decisión cuando empezaste a transferirle dinero. No soy tu red de seguridad. Esa noche llamé a Laura para contarle lo ocurrido. Necesitaba el apoyo de mi familia ahora más que nunca. Siempre pensé que Luis era diferente, dijo Laura después de escucharme. Pero hay algo que debes saber, Carmela. Los vi de nuevo ayer, en el centro comercial. Estaban mirando apartamentos en una inmobiliaria, un nuevo golpe. Apartamentos. Ni siquiera habíamos discutido qué pasaría con nuestra casa, y él ya estaba buscando un lugar para vivir con ella. ¿Estás segura? Completamente. Tengo fotos. Si quieres verlas, ofreció Laura. Pero no creo que sea bueno para ti torturarte con eso. Tenía razón, pero aún así le pedí que me las enviara. Necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud de la traición.
Las fotos mostraban a Luis y Daniela saliendo de una agencia inmobiliaria. Se veían felices, relajados, como si no estuvieran destruyendo una vida. Mi vida. Decidí organizar una reunión familiar. Necesitaba que todos supieran la verdad, antes de que Luis pudiera controlar la narrativa. El domingo siguiente, mis padres, Laura y mi hermano mayor Carlos, se reunieron en mi casa. Les conté todo. La traición, las mentiras, las transferencias de dinero, los planes para mudarse juntos. Siempre hubo algo en Luis que no me gustaba, comentó mi padre, siempre directo. Nunca me pareció sincero del todo. Es un cobarde, añadió Carlos. Un hombre de verdad habría terminado las cosas antes de empezar algo nuevo. Mi madre, más pragmática, preguntó: ¿Has hablado con un abogado? Necesitas proteger tus intereses, Carmela. Tengo una cita mañana, respondí. Quiero que esto termine lo antes posible. Justo entonces, sonó el timbre. Era Luis. No esperaba verlo, y menos en ese momento. ¿Podemos hablar?, preguntó sin percatarse de la reunión familiar. Estamos en medio de algo, respondí fríamente. Es importante, Carmela. Se trata de la casa. Lo hice pasar, preparándome para otra batalla. Si quería la casa, tendría que pelear por ella. Luis se quedó paralizado al ver a toda mi familia reunida. Todos lo miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta el desprecio. Veo que ya todos saben, dijo visiblemente incómodo. Sí, Luis, confirmó Laura. Todos sabemos cómo has estado traicionando a mi hermana. Esto es entre Carmela y yo, se defendió. Te equivocas, intervino mi padre. Cuando lastimas a uno de mis hijos, me involucra a mí también. Luis parecía acorralado. No esperaba enfrentarse a toda la familia. Solo vine a decir que encontré un apartamento y me mudaré definitivamente esta semana, dijo finalmente. Quería discutir qué hacer con esta casa. Esta casa era de mis padres antes de casarnos. Le recordé. Tengo las escrituras que lo prueban. No tienes ningún derecho sobre ella. Su rostro se tensó. Obviamente, no sabía eso o lo había olvidado. Bien, dijo secamente. Vendré mañana por lo que queda de mis cosas. Todo. Lo que quede aquí después de mañana irá a la basura, advertí. Después de que Luis se fue, mi familia se quedó conmigo, ofreciendo apoyo y consejos prácticos. Me sentí agradecida por tenerlos, pero también terriblemente sola. Por mucho apoyo que tuviera, nadie podía llenar el vacío que dejaba un matrimonio de 8 años. A la mañana siguiente, mi abogado me dio noticias inquietantes. Luis había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta el día anterior. Miles de euros desaparecidos. Podemos impugnar esto, aseguró mi abogado. Es claramente un intento de dejarla en desventaja financiera. Era otro golpe, otro nivel de traición. Ya no reconocía al hombre con quien me había casado. ¿Cómo podía cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿O siempre había sido así y yo nunca lo vi? Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Carmela, soy Daniela. Lamento mucho cómo han salido las cosas. Nunca quise lastimarte. Luis me dijo que ustedes ya tenían problemas desde hace tiempo. Espero que podamos manejar todo esto como adultos. La audacia me dejó sin aliento. ¿Problemas desde hace tiempo? ¿Cómo adultos? Bloqueé el número sin responder. No tenía nada que decirle a la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio. El proceso de divorcio comenzó oficialmente al día siguiente. Mientras firmaba los papeles iniciales, sentí que una parte de mí moría junto con mi matrimonio, pero también sentí algo nuevo creciendo. Determinación. Determinación de no dejarme destruir por esto. De reconstruir mi vida, pieza por pieza. Un mes después de que iniciara el proceso de divorcio, me encontraba reorganizando el estudio de Luis. Necesitaba transformarlo en un espacio para mí, algo que no me recordara constantemente a él. Mientras vaciaba uno de los cajones del escritorio, encontré un sobre amarillo con documentos que no reconocía. Eran correos electrónicos impresos entre Luis y Daniela, fechados 3 años atrás. Mi corazón se detuvo. ¿3 años? Pero ella estaba casada entonces, y Luis siempre decía que no había tenido contacto con ella desde su ruptura. Los correos revelaban una correspondencia constante, principalmente iniciada por Daniela. Hablaba de su matrimonio infeliz, de cómo se había equivocado al dejarlo, de cuánto pensaba en él.
Las respuestas de Luis eran más cautelosas al principio, pero con el tiempo se volvieron más personales. No había evidencia de un encuentro físico en esos correos antiguos, pero estaba claro que la conexión nunca se había roto completamente. Esta no era una relación que había resurgido por casualidad 2 meses atrás. Era algo que se había mantenido en secreto durante años. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y llamé a Laura. Encontré algo, le dije sin saludar. Correos entre Luis y Daniela de hace 3 años. ¿Qué? Pensé que ella estaba casada entonces. Lo estaba. Pero aparentemente eso no le impidió mantener contacto con Luis. Y él nunca me lo mencionó. Carmela. Laura dudó. Hay algo. Más que debes saber. Vi a Daniela ayer en el centro médico donde trabajo. Mi estómago se tensó. ¿Y? Estaba en obstetricia. Está embarazada. De aproximadamente 3 meses. 3 meses. La traición era aún peor de lo que pensaba. Su aventura había comenzado antes de que me dijera que nuestra relación había perdido la chispa. Todo había sido una elaborada mentira. ¿Estás segura? Pregunté, mi voz apenas audible. Completamente. La vi salir de la consulta con los resultados de la ecografía en la mano. Dejé caer el teléfono. No solo me había engañado con ella, sino que habían concebido un hijo mientras yo seguía creyendo en nuestro matrimonio. Me sentí físicamente enferma. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de mi abogado. Había descubierto algo alarmante mientras revisaba nuestros activos conjuntos. Luis y Daniela habían firmado un contrato para comprar un apartamento 3 semanas antes de que él me dijera que necesitábamos tiempo. Habían pagado la entrada con dinero de nuestra cuenta conjunta. Todo encajaba ahora. La forma en que Luis había manipulado la situación, haciéndome creer que nuestra relación tenía problemas, cuando en realidad ya había decidido dejarme por Daniela. El apartamento, el embarazo, los correos electrónicos de años atrás. Esta no era una decisión impulsiva. Era un plan calculado. Llamé a Luis inmediatamente. Necesitaba confrontarlo. ¿Hace cuánto tiempo estás viendo a Daniela? Exigí saber cuando respondió. Ya te lo dije. 2 meses. Mientes, interrumpí. Encontré los correos electrónicos de hace 3 años. Y sé sobre el apartamento que compraron juntos antes de que me dijeras que necesitábamos tiempo. Y sobre su embarazo. Silencio en la línea. Finalmente, Luis habló. No quería lastimarte así. Planeaba decírtelo de otra manera. ¿Decirme qué exactamente? ¿Que nunca dejaste de hablar con ella? ¿Que planeaste dejarme mientras fingías que nuestro matrimonio estaba bien? ¿O que vas a ser padre? Carmela, las cosas son complicadas. Su voz sonaba tensa. ¿Complicadas? Casi grité. ¿Sabes qué es complicado, Luis? Descubrir que los últimos 3 años de tu matrimonio han sido una mentira. No ha sido una mentira. Te he querido a mi manera. Su respuesta me enfureció. ¿A su manera? ¿Qué significaba eso? ¿Y el embarazo? Pregunté directamente. No es como piensas. No estábamos seguros al principio, y luego cuando se confirmó. No sabía cómo decírtelo. ¿Cuándo pensabas informarme que iba a haber un bebé? Después de que termináramos el divorcio. No quería complicar más las cosas. Reí amargamente. Era tan típico de Luis querer mantener todo limpio y ordenado, sin importar cuánto daño causara. Adiós, Luis. Comunícate conmigo solo, a través de mi abogado de ahora en adelante. Colgué antes de que pudiera responder. Estaba temblando de rabia y dolor. ¿Cómo pude estar tan ciega por tanto tiempo? Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Contacté a Javier, el exmarido de Daniela. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era él. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. Javier parecía tan destrozado como yo me sentía. No me sorprende, dijo después de escuchar mi historia. Daniela siempre mantuvo a Luis como plan B. Durante nuestro matrimonio, cada vez que discutíamos, mencionaba cuánto se arrepentía de haberlo dejado. ¿Sabías que mantenían contacto? Pregunté. Lo sospechaba. Una vez vi mensajes en su teléfono, pero ella lo negó todo. Dijo que era un compañero de trabajo. Javier suspiró profundamente. Lo que no entiendo es por qué Luis aceptó ser su segunda opción después de cómo ella lo trató. No lo sé, respondí honestamente. Pensé que conocía a mi marido, pero ahora no estoy segura de haberlo conocido realmente. Hay algo más que deberías saber,
dijo Javier después de un momento de duda. Daniela no puede tener hijos. Tiene una condición que se lo impide. Los médicos se lo confirmaron durante nuestro matrimonio. Miré a Javier con confusión. Pero mi hermana la vio en obstetricia. Está embarazada, Javier negó con la cabeza. Es imposible, a menos que haya recurrido a tratamientos muy avanzados. Pero incluso así, las probabilidades eran extremadamente bajas. Los médicos le dijeron que prácticamente no había esperanza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si Daniela no podía tener hijos, ¿qué significaba ese embarazo? ¿Era posible que estuviera fingiendo? ¿O había algo más que no estaba viendo? ¿Estás completamente seguro de esto?, pregunté. Absolutamente. Fue una de las razones de nuestra separación. Yo quería adoptar. Ella se negaba. Javier me miró con compasión. Creo que deberías tener cuidado, Carmela. Daniela es capaz de manipular situaciones para conseguir lo que quiere. Ya lo hizo conmigo y parece que ahora lo está haciendo con Luis. Salí de la cafetería con más preguntas que respuestas. ¿Estaba Daniela manipulando a Luis con un falso embarazo? ¿O había logrado lo imposible y realmente estaba esperando un hijo? Y si era así, ¿era realmente de Luis? Necesitaba descubrir la verdad. No solo por mi propio cierre emocional, sino porque sentía que Luis estaba siendo engañado nuevamente por la misma mujer que lo había destrozado años atrás. 2 días después de mi encuentro con Javier, me reuní con mi abogado para actualizar mi caso de divorcio. Le conté todo lo que había descubierto: los correos electrónicos, el supuesto embarazo, la información sobre la infertilidad de Daniela. Esto cambia muchas cosas, dijo después de escucharme atentamente. Si Luis compró propiedades usando fondos conjuntos mientras planeaba dejarte, podemos argumentar ocultamiento de bienes y mala fe. ¿Y sobre el embarazo?, pregunté. Si se comprueba que es falso y lo está usando para manipular a Luis, o para obtener ventajas en eventuales acuerdos, podemos usar eso también. El abogado hizo una pausa. Pero necesitamos pruebas concretas, no solo el testimonio de su exmarido. Cuando salí de la oficina del abogado, recibí una llamada de Laura. Había visto a Daniela nuevamente en el hospital, pero esta vez hablando con un médico en el pasillo. Según Laura, Daniela parecía alterada. No pude escuchar todo, pero el médico mencionó algo sobre resultados preocupantes y necesidad de más pruebas, me contó Laura. Carmela, creo que hay algo raro con ese embarazo. Ese mismo día, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Contacté a mi cuñada, Ana, la hermana de Luis. Siempre habíamos mantenido una relación cordial, pero nunca fuimos especialmente cercanas. Sin embargo, sabía que Ana y Luis tenían un vínculo fuerte y que ella podría tener información. Nos encontramos en un parque alejado del centro. Ana parecía nerviosa. No debería estar aquí, dijo en cuanto me vio. Luis se enfadaría. Si supiera que hablé contigo. Solo quiero entender qué está pasando, Ana. Luis me ha mentido tanto que ya no sé qué creer. Ana suspiró profundamente y se sentó en un banco. Luis siempre estuvo obsesionado con Daniela, confesó, incluso después de casarse contigo. Nunca lo superó realmente. Un dolor agudo atravesó mi pecho. ¿Por qué se casó conmigo entonces? Porque te quería, a su manera, y pensó que podía olvidarla contigo. Ana parecía genuinamente triste. Pero cuando Daniela reapareció hace unos meses, fue como si todo volviera a empezar para él. ¿Sabes algo sobre su embarazo? Ana me miró con sorpresa. ¿Embarazo? Luis no ha mencionado nada sobre eso. Esta revelación me dejó atónita. Si Daniela estaba realmente embarazada, ¿por qué? ¿Luis no se lo habría contado a su hermana? Ana, el exmarido de Daniela, me dijo que ella no puede tener hijos, que tiene una condición médica que se lo impide. Vi la confusión en su rostro. Eso no tiene sentido. Luis siempre dijo que uno de sus mayores sueños era ser padre. Si Daniela no puede darle hijos. Exactamente. Por eso creo que hay algo más detrás de todo esto. Dudé antes de continuar. ¿Crees que Luis está siendo manipulado nuevamente? Ana se quedó en silencio por un momento. No lo sé, Carmela. Mi hermano puede ser brillante en muchas cosas, pero siempre fue ciego respecto a Daniela. Me miró directamente. ¿Qué planeas hacer? Descubrir la verdad, por mi propio bien, y aunque suene extraño, también por el de Luis. No puedo simplemente dejarlo caer en otra trampa. Ana asintió lentamente. Te ayudaré. Luis es mi hermano y lo quiero,
incluso cuando actúa como un idiota. Establecimos un plan. Ana hablaría con Luis, intentaría averiguar más sobre el embarazo y la situación actual con Daniela. Mientras tanto, Laura seguiría atenta en el hospital, por si Daniela aparecía de nuevo. Yo, por mi parte, contraté a un investigador privado recomendado por mi abogado. Necesitaba evidencia sólida sobre las propiedades que Luis y Daniela habían adquirido usando nuestro dinero, y también sobre el supuesto embarazo. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. El investigador confirmó que Luis y Daniela no solo habían comprado un apartamento, sino que también habían hecho un depósito para una casa de campo en las afueras de la ciudad. Ambas transacciones utilizaron fondos de nuestras cuentas conjuntas. Ana cumplió su parte. Durante una cena familiar, logró que Luis hablara sobre sus planes futuros. Para su sorpresa, Luis no mencionó ningún embarazo, y cuando ella preguntó directamente si pensaban tener hijos, él respondió vagamente que eso vendría con el tiempo. Laura también tuvo suerte. Consiguió ver el historial médico de Daniela en el sistema del hospital. Efectivamente, había una nota sobre un tratamiento de fertilidad iniciado recientemente, pero no había confirmación de embarazo. Solo pruebas preliminares que aún estaban en proceso. Todo comenzaba a tener sentido. Daniela estaba intentando quedar embarazada, pero aún no lo estaba. Estaba utilizando la posibilidad de un hijo para asegurar a Luis a su lado mientras se concretaba el divorcio y las propiedades pasaban a su nombre. Con toda esta información, me reuní nuevamente con mi abogado. Su expresión cambió de profesional a sorprendida mientras le mostraba las evidencias recopiladas. «Esto es más que suficiente para enfrentar a Luis», afirmó. «Podemos demostrar que ha actuado de mala fe y que ha ocultado activos durante el proceso de divorcio». «¿Y sobre Daniela?», pregunté. Legalmente, ella también podría enfrentar problemas por participar en el ocultamiento de bienes. Pero, más importante aún, Luis debería saber que está siendo manipulado nuevamente. Llegó el momento de confrontar a Luis con toda la evidencia que había reunido. Mi abogado sugirió que lo citáramos en su oficina para mantener la situación en un entorno profesional. Ana acordó convencer a Luis de que asistiera, diciéndole que se trataba de una reunión para finalizar algunos detalles del divorcio. El día de la reunión, llegué temprano. Estaba nerviosa pero decidida. Ya no era la mujer destrozada de hace unas semanas. Ahora tenía un propósito claro: exponer la verdad y proteger lo que me pertenecía. Luis llegó puntual, con expresión seria y distante. Se sorprendió al verme allí. «Pensé que solo estaría tu abogado», dijo, claramente incómodo. «Necesito estar presente para lo que vamos a discutir», respondí con calma. Mi abogado comenzó mostrando los documentos de las propiedades que Luis y Daniela habían adquirido usando nuestro dinero conjunto. El rostro de Luis palideció gradualmente. «Esto constituye ocultamiento de bienes durante un proceso de divorcio», explicó mi abogado. «Es un delito grave que puede afectar seriamente los términos del acuerdo». «No intentaba ocultar nada», se defendió Luis. «Solo estaba reorganizando nuestros activos». «¿Reorganizando?», interrumpí. ¿Llamas reorganización a comprar propiedades con otra mujer usando nuestro dinero sin informarme?» Luis parecía atrapado. No podía negar la evidencia frente a él. «También sabemos sobre el supuesto embarazo», continuó mi abogado, colocando sobre la mesa el informe médico que Laura había conseguido. «¿De qué estás hablando?», preguntó Luis genuinamente confundido. «Daniela les está diciendo a todos que está embarazada de ti», respondí. «Pero según estos registros médicos, solo está en tratamiento de fertilidad. No hay confirmación de embarazo». Luis tomó los documentos con manos temblorosas. «Esto debe ser un error», murmuró, pasando las páginas rápidamente. «Ella me mostró una prueba positiva hace 3 semanas. Una prueba que pudo haber falsificado», intervino mi abogado. «Tenemos el testimonio de su exmarido confirmando que ella tiene una condición que le impide concebir naturalmente». Vi cómo Luis procesaba esta información. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a algo que parecía dolor mezclado con rabia. «No puede ser», dijo casi para sí mismo. «Ella no me haría eso de nuevo». «¿De nuevo?», pregunté. Luis me miró directamente por primera vez en semanas. Cuando Daniela me dejó por Javier, también me dijo que estaba embarazada para que la perdonara por una infidelidad anterior. Luego resultó que era mentira.
no pude evitar sentir una punzada de compasión. A pesar de todo lo que me había hecho, Luis estaba siendo manipulado nuevamente por la misma persona, de la misma manera. No solo te está mintiendo sobre el embarazo, añadí. También ha estado usando tu dinero, nuestro dinero, para comprar propiedades a su nombre. Luis parecía completamente desorientado. Se levantó abruptamente. Necesito hablar con ella, ahora. Espera, intervino mi abogado. No es recomendable que la confrontes directamente. Podría alertarla y empeorar la situación legal. Pero Luis ya estaba saliendo por la puerta ignorando el consejo. Miré a mi abogado, quien asintió. Ve con él, sugirió. Pero mantén la calma. Recuerda que todo lo que ocurra puede afectar el proceso de divorcio. Seguí a Luis hasta su coche. Estaba tan alterado que no protestó cuando le dije que lo acompañaría. Durante el trayecto permaneció en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Llegamos al apartamento que habían comprado juntos. Luis usó su llave y entramos. El lugar estaba decorado con buen gusto, pero algo en él se sentía frío, impersonal. Como si fuera una casa de muestra, no un hogar. «¡Daniela!», llamó Luis. Escuchamos ruido desde la habitación principal. Daniela apareció, vestida elegantemente como siempre. Su rostro mostró sorpresa al vernos juntos. «Luis, ¿qué hace ella aquí?», preguntó, ignorándome deliberadamente. «Necesito que me expliques algunas cosas», respondió Luis, su voz temblando ligeramente. «Sobre tu embarazo». Vi un destello de pánico en los ojos de Daniela, rápidamente reemplazado por indignación. «¿De qué estás hablando? Ya te mostré la prueba». «Tengo tus registros médicos, Daniela», intervine. «Sabemos que estás en 100% tratamiento de fertilidad, pero que no hay embarazo confirmado». Daniela me miró con odio. «No tienes derecho a revisar mi información médica privada. Y tú no tienes derecho a mentirle a mi marido sobre un embarazo inexistente», respondí. «Ni a usar nuestro dinero para comprar propiedades». Luis sacó los documentos de las propiedades. «¿Estas casas están a tu nombre?», preguntó directamente. «¿Usaste mi dinero para comprarlas?». Daniela intentó tomar los papeles, pero Luis los apartó. «No es lo que parece», dijo ella, cambiando su tono a uno más suave. «Solo intentaba asegurar nuestro futuro, cariño». «¿Y el embarazo?», insistió Luis. «¿También era para asegurar nuestro futuro?». Daniela comenzó a llorar, una táctica que reconocí inmediatamente. Pensé que estaba embarazada. Sollozó. La prueba dio positivo, pero luego, no sé qué pasó. Tenía miedo de decírtelo, de que me dejaras. «Como dejaste a tu exmarido cuando no pudiste darle hijos», completé. Daniela me miró con rabia a través de sus lágrimas. «Tú no sabes nada sobre mi matrimonio anterior». «Sé lo suficiente», respondí. Javier me contó todo. En ese momento, el teléfono de Daniela sonó. Ella lo ignoró, pero Luis, más rápido, lo tomó de la mesa. El nombre en la pantalla era Miguel. «¿Quién es Miguel?», preguntó Luis. Daniela intentó quitarle el teléfono, pero Luis ya había respondido. «¿Dani?», se escuchó una voz masculina. «¿Todavía nos vemos esta noche? La reserva está para las 8». Luis colgó lentamente. Su expresión era una mezcla de dolor e ira. «¿También estás viendo a alguien más?», preguntó, su voz apenas audible. Daniela comenzó a negar, pero luego se detuvo, como si supiera que era inútil seguir mintiendo. «No es lo que piensas», dijo finalmente. «Miguel es solo un amigo». «Un amigo con quien tienes reservas para cenar», respondió Luis, su voz cargada de incredulidad. «¿Me estás engañando igual que lo hiciste antes?». 6 meses después de aquel día en el apartamento de Daniela, mi vida había cambiado completamente. El divorcio se finalizó en términos favorables para mí, gracias a las evidencias que presentamos sobre el ocultamiento de bienes. Recuperé mi dinero, mantuve la casa y recibí una compensación adicional por daños emocionales. Luis finalmente vio a Daniela por quien realmente era. Esa tarde, después de descubrir lo de Miguel, Luis explotó. La confrontó sobre todas sus mentiras, el falso embarazo, las propiedades a su nombre y ahora esta nueva traición. Daniela intentó justificarse,
pero sus excusas sonaban vacías. Cuando Luis amenazó con demandarla por fraude, finalmente admitió todo. No estaba embarazada, nunca lo estuvo. Las propiedades eran su seguro en caso de que las cosas no funcionaran con Luis. Y Miguel no era solo un amigo, sino un hombre, adinerado con quien mantenía una relación paralela. Salí de aquel apartamento dejando a Luis enfrentando su realidad. Parte de mí quería quedarse, consolarlo incluso, pero sabía que ese ya no era mi lugar. Él había elegido su camino cuando decidió traicionarme. En los días siguientes, Luis intentó contactarme varias veces. Primero con mensajes de disculpa, luego suplicando una segunda oportunidad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Nuestro matrimonio estaba irremediablemente roto. No puedes volver después de todo lo que hiciste y esperar que te reciba con los brazos abiertos. Le dije la última vez que hablamos por teléfono. Tuviste 8 años para valorarme y elegiste traicionarme por una ilusión. Cometí el peor error de mi vida, respondió. Nunca debí dejar lo real y valioso por una fantasía del pasado. A veces las lecciones más importantes son las más dolorosas. Fue mi respuesta final antes de colgar. Con el dinero de la compensación, decidí hacer algo que siempre había querido pero nunca me había atrevido: abrir mi propio estudio de fotografía. La fotografía había sido mi pasión desde la adolescencia, pero la había relegado a un simple hobby durante mi matrimonio. El estudio fue un éxito desde el principio. Mi enfoque en retratos naturales, capturando la verdadera esencia de las personas, atrajo a muchos clientes. Trabajar en algo que amaba me ayudó a sanar, a encontrar mi propio valor más allá de ser la esposa de alguien. Un día, mientras preparaba una exposición de mis fotografías, recibí una visita inesperada. Era Gabriel, el abogado que llevó mi caso de divorcio. Había venido a ver mis obras. «Estas fotos son increíbles», dijo sinceramente mientras recorría la galería. «Tienes un don para capturar la verdad en las personas». «Gracias», respondí, sintiéndome extrañamente nerviosa. Supongo que después de todo lo que pasé, valoró más la autenticidad. Gabriel se había convertido en un amigo durante el proceso legal. Su profesionalismo y empatía me habían ayudado a mantener la calma en los momentos más difíciles. Y, aunque nunca lo había considerado como algo más que mi abogado, me sorprendí sonriendo más de lo habitual en su presencia. «¿Te gustaría tomar un café después de la exposición?», preguntó antes de irse. «Para celebrar tu éxito». Acepté sin dudarlo. Ese café se convirtió en una cena, y luego en más encuentros. Gabriel era diferente a Luis en todos los sentidos. Honesto, directo, respetuoso de mi espacio y mis sueños. No intentaba moldearme o contenerme. Al contrario, celebraba mis logros como si fueran propios. 6 meses después, recibí una noticia que me dejó momentáneamente desconcertada. Luis se había mudado al extranjero, solo. Daniela, por su parte, había terminado con Miguel y ahora estaba tratando de reconciliarse con Javier, su exmarido. La noticia no me afectó como habría esperado. No sentí satisfacción ni rencor, solo una tranquila indiferencia. El ciclo se había cerrado. «¿Estás bien?», preguntó Gabriel cuando le conté. «Perfectamente», respondí honestamente. «Ese capítulo de mi vida está cerrado». Mi estudio seguía creciendo, y ahora también trabajaba con una fundación local, enseñando fotografía a jóvenes de barrios desfavorecidos. Ver sus rostros iluminarse al capturar sus primeras imágenes me llenaba de una alegría que nunca había experimentado. Gabriel se convirtió en una parte importante de mi vida. No nos apresuramos. Ambos habíamos aprendido que las relaciones necesitan tiempo, honestidad y bases sólidas. 1 año después de aquel doloroso descubrimiento, estaba en un lugar que nunca hubiera imaginado. Tenía una carrera exitosa, amigos verdaderos, y un hombre que me valoraba por quien era, no por quien él quería que fuera. La traición de Luis, aunque dolorosa, fue el catalizador que necesitaba para encontrar mi propio camino. A veces, los finales son necesarios para los nuevos comienzos.